A lo largo de estos años hemos recibido consultas de lo más variadas de diferentes clientes que consultan por nuestros servicios y pude identificar cuáles son esas preguntas que más se repiten, cuáles son las dudas más frecuentes que suelen tener los clientes sobre nuestra metodología de trabajo, sobre nuestros servicios. Así que quédate en este video que voy a estar contestando esas 5 cosas que tenés que saber sí o sí antes de empezar un proyecto de interiorismo. Hola, yo soy Mel Ruiz, soy diseñadora de interiores y soy la directora creativa de Libre Interiores, mi propio estudio, donde nos especializamos en el diseño residencial y en cada proyecto ponemos el 100% de nuestro foco en las tendencias, los colores y los materiales que van a componer cada uno de nuestros proyectos. Una de las preguntas más frecuentes que me hacen es ¿cuándo es el mejor momento para comenzar a trabajar en un proyecto de interiorismo? Esa pregunta la verdad es que no tiene una sola respuesta porque va a depender del tipo de proyecto que necesites realizar, pero voy a darte algunos ejemplos como para que sepas cuál sería el mejor momento. Por ejemplo, si te acabas de comprar un lote y ya estás soñando con tu casa ideal, la verdad que quizás no es el mejor momento porque bueno, tenés que primero planificar la construcción, pensar cómo va a ser el diseño de esa casa, así que quizás cuando ya tengas el plano de esa casa definida, ese es el mejor momento para contratarnos por si querés que nos involucremos en todas las decisiones de compra, ¿no? Elegir los pisos, los revestimientos, la iluminación, bueno, en todos esos temas nos podemos involucrar desde el principio. Para eso nosotras tenemos un servicio que es el servicio de obra nueva, que justamente soluciona ese tema de pensar qué materiales va a tener todo ese proyecto y nos ocupamos desde los pisos y los revestimientos como lo más grande, lo más grueso de una obra, hasta los detalles de, por ejemplo, los picaportes o los zócalos o cómo van a prender las lámparas, ¿no? Son cosas que idealmente, si se piensan desde el principio, es mucho mejor porque va a quedar una casa muchísimo más funcional para vos. Otro ejemplo sería si vos te encontrás viviendo en una propiedad que querés renovar. Bueno, en ese caso, la verdad es que nunca hay un momento ideal, o mejor dicho, cualquier momento es el ideal. Basta con que tengas muchas ganas de afrontar un proyecto para que puedas contactarte con nosotras y empezar a trabajar en un proyecto de interiorismo. Otro ejemplo que les puedo dar es que si ustedes compraron una propiedad y están planificando la mudanza, que puedan anticiparse y diseñar una casa con nosotras para que puedan mudarse directamente a la casa de sus sueños totalmente equipada, que ya esté todo solucionado desde el lado funcional y estético y sobre todo se pueda cumplir con la expectativa de tiempos que tienen, porque yo sé por experiencia propia que siempre una mudanza es algo que genera muchísima ansiedad, así que cuanto antes se pueda planificar el diseño para cumplir con esos plazos es ideal. La segunda pregunta es, ¿se puede realizar el proyecto por etapas? Cada proyecto tiene 2 etapas. La primera etapa es la de planificación, que es donde se diseña y se propone todo lo que se va a hacer, desde materiales, colores, formas, principalmente el estilo de ese espacio. Esta etapa nosotros proponemos hacerlo de una sola vez, pero obviamente tiene una razón de ser. Y es que por lo general, si pensamos en, no sé, diseñar por ejemplo un living comedor hoy y un dormitorio dentro de un año, es muy probable que tu gusto estético ya no sea el mismo y esa coherencia se empiece a romper. Cuando nosotras hablamos de diseño integral, a lo que nos referimos justamente es eso, ¿no? De que toda una casa tenga una coherencia estética y tenga como esa conexión entre los estilos de cada uno de los ambientes, que intentaremos que sea uno solo y que se entienda como una unidad. Puede pasar que si dejamos pasar mucho tiempo entre el diseño de un ambiente y otro, esa coherencia estética se rompa y esa armonía que una siente cuando entra a una casa que está pensada como unidad no se logre, así que por eso aconsejamos hacer esta etapa de una sola vez. Y por otro lado, la segunda etapa de cada proyecto es la etapa de ejecución, que es cuando llegamos a la realidad el proyecto que diseñamos en la primera etapa. Esta segunda etapa, nosotras en el estudio es la que recomendamos sí o sí no hacerla por partes ni en etapas, sino hacerla de una sola vez. Principalmente por experiencias anteriores en las que los proyectos se van haciendo por ambiente y se empiezan a dilatar muchísimo los tiempos de compra, hace que los clientes pierdan el interés o directamente no tengan el compromiso de querer ver ese ambiente terminado de principio a fin en un tiempo determinado y que finalmente sean proyectos que no se terminan de concluir nunca, que queden a medio camino sin realizar
que tampoco es lo que un cliente quiere cuando nos contacta. Así que desde el principio nosotras recomendamos esta segunda etapa, ejecutarla sí o sí de una sola vez. El tercer punto que les quiero compartir surge de una pregunta que me suelen hacer con muchísima frecuencia, que es ¿cómo sé cuánto dinero voy a necesitar para poder enfrentar un proyecto de interiorismo? Nosotras en Libre Interiores creamos un sistema de trabajo donde vamos a informarte el dinero necesario para invertir en este proyecto desde el primer día, para que lo tengas súper claro desde el inicio. Primero déjame aclararte que cada proyecto va a tener dos tipos de inversiones. Por un lado vas a tener los costos del servicio, o sea, los honorarios profesionales del estudio, que simplemente pidiendo un presupuesto los puedes saber, es un proceso súper sencillo, así que ese valor lo vas a tener claro desde el primer día. Y por otro lado vas a tener toda la inversión de mano de obra, de materiales de terminación, de mobiliario, que es todo lo que se tiene que cotizar y comprar para hacer realidad ese proyecto. Aún así, te preguntarás, bueno, ¿cómo sé yo cuánto dinero voy a necesitar para invertir en este proyecto? Lo que quiero que te quede claro, y presta mucha atención en lo siguiente, es que nosotras no podemos cotizar algo que no diseñamos, porque si no lo diseñamos, no sabemos qué cotizar. No da lo mismo diseñar un dormitorio así que un dormitorio así. Y no es lo mismo diseñar un living así que un living así. Entonces, para que nosotras tengamos muy claro el rumbo de ese proyecto y el diseño de ese ambiente o esa casa, sí o sí necesitamos planificar el proyecto y diseñar ese proyecto para saber qué tipo de materiales cotizar, qué tipo de calidades cotizar y cuántos ítems vamos a necesitar, porque no sabemos si va a ser un sofá de un cuerpo o de 3 cuerpos, si va a ser una alfombra redonda o una rectangular, si va a haber lámparas de apoyo o no. Entonces todos esos ítems necesitamos saberlos y conocerlos para poder cotizarlo con certeza y que vos tengas un número muy aproximado del dinero que vas a necesitar para llevar a cabo tu proyecto. De esta manera, cuando nosotras hagamos la propuesta de diseño, vos vas a tener un proyecto que vas a probar para que nosotras coticemos, y antes de empezar la ejecución de ese proyecto vas a tener esta información con cada ítem y su precio, la marca, el modelo, el tamaño, toda la información técnica de eso que necesitas comprar, para que sepas cuánto va a ser el monto de la inversión total. La cuarta pregunta que me hacen con más frecuencia es ¿cuánto demora en realizarse un proyecto de interiorismo? Al igual que en la pregunta anterior, tengo que hacer esta diferencia de estas dos etapas. Por un lado, la de la propuesta, donde trabajamos todo el diseño, lo que vamos a proponer, y por otro, el lado de la ejecución, que es cuando llegamos a la realidad del proyecto. Para la etapa de la propuesta no tengo una respuesta general, porque todo va a depender de la magnitud del proyecto y los metros cuadrados que haya que diseñar. Obviamente, imagínense que no es lo mismo diseñar un dormitorio de 9 metros cuadrados contra toda una casa de 500 metros cuadrados. Obviamente que íbamos a depender de la dimensión del proyecto. Pero lo que sí te puedo compartir es que nosotras en el estudio tenemos ciertos parámetros como para compartirte y tengas una idea. Por ejemplo, realizamos proyectos de hasta 4 ambientes en un tiempo más o menos de un mes, y si fueran más de 4 ambientes, de 5 para arriba, bueno, vamos a ir como acomodando los tiempos, pero pueden ser 45 días, 60 días, como para que tengas esa referencia. En ese tiempo, nosotras de lo que nos encargamos es de desarrollar toda la propuesta. Hay varias instancias de presentación para llegar a la versión final, pero más o menos son esos los tiempos. Así que imagínense que si tienen que diseñar un living comedor, vamos a demorar un mes. Y si tuvieran que diseñar 4 ambientes, también lo hacemos en un mes, y de ahí para arriba, bueno, vamos a tener que coordinar bien los tiempos, pero siempre son 45 días, 60 días, depende la magnitud del proyecto. Y si la pregunta fuera ¿cuánto tiempo demoramos en ejecutar un proyecto? Bueno, la respuesta sería parecida. Vamos a depender sí o sí de las dimensiones del proyecto. No es lo mismo ejecutar, como les decía, un toilet que una casa. Entonces claramente va a depender de las dimensiones de ese proyecto, pero déjenme contarles algo muy importante, que es lo siguiente. Dentro de todo el proceso de un proyecto hay muchísimos proveedores involucrados. Puede ser la mano de obra, puede ser el proveedor de iluminación, el proveedor del mobiliario, el proveedor de unas alfombras, de unas sillas, de una mesa, que probablemente sean todos diferentes y no solamente hiciste las compras en un solo lugar. Y hay un proveedor que para nosotras es fundamental,
en todo este proceso para poder cumplir sobre todo con las expectativas de los clientes y sobre todo con la promesa que nosotras generamos del estudio de los tiempos de finalización de un proyecto, que es la carpintería. En cada proyecto hay muchísimos muebles que se diseñan a medida y ese proceso de elaboración, de producción de esos muebles, depende del proveedor, puede ser de 60, 90 o hasta 120 días. Y les cuento que nosotras, antes de fidelizar con una carpintería, que es con la que ya trabajamos hace muchos años, pasamos por 5 carpinterías diferentes hasta que fidelizamos a este proveedor, a esta carpintería, porque de esta manera tenemos una manera de poder garantizarle al cliente los tiempos reales de la finalización de un proyecto. Así que si bien no tengo una respuesta concreta, porque va a depender sí o sí de tu proyecto, lo que sí te puedo garantizar es que una vez que empezás a trabajar con nosotras, voy a tener muy claro esa fecha de finalización, justamente por este proveedor en particular, que sabemos que tiene unos muy buenos tiempos de entrega y obviamente muy buena calidad, muy buena postventa, que son otros de los factores que son fundamentales para garantizar el servicio y la calidad del servicio que ofrecemos. Así que bueno, ténganlo en cuenta. La quinta pregunta es si hacemos proyectos online o a distancia. La respuesta es sí, nosotras podemos realizar proyectos online para cualquier lugar del mundo, pero por obvias razones podemos ejecutar los proyectos donde la distancia nos lo permita. Así que si sos de Gran Buenos Aires, de zona norte o zona oeste o de Capital Federal, podemos realizar los proyectos sin ningún problema, ejecutar esas obras, pero si no, a distancia podemos hacer nada más la etapa del proyecto. Y respecto de la distancia, también les recuerdo que recientemente lanzamos un servicio que son las consultorías online para aquellas personas que tengan dudas muy puntuales, que quieran resolver o tener las respuestas o claridad sobre qué decisiones tomar, si es que están planificando algún cambio en sus casas, alguna renovación, y quieren tener como seguridad sobre qué decisiones tomar respecto a algún material, de algún modelo de revestimiento, de cómo iluminar, etc. Es 1 hora y media donde van a poder responder todas esas preguntas que tienen, que cuanto más claras tengan todas esas dudas, mucho mejor, para optimizar el uso de esa hora y media de consultoría. Así que si quieren conocer más sobre este servicio, en la cajita de descripción van a tener el link para acceder a toda la metodología, el precio, para que puedan agendar directamente una sesión de consultoría. Y también en la caja de descripción más abajo les voy a dejar la información de nuestra web, de nuestras redes, para que nos conozcan nuestros trabajos y conozcan sobre todo todos los servicios que tenemos para ofrecerles. Así, si tienen alguna duda o consulta, nos pueden contactar directamente por ahí. Bueno, hasta acá llegamos con el video de hoy. Espero que hayan podido tener un poquito más de claridad sobre estas dudas que suelen ser las más frecuentes antes de arrancar un proyecto de interiorismo. Seguramente para cada caso en particular la respuesta va a ser diferente, pero ahí tienen un poquito de información que les puede servir para entender un poquito cómo es la metodología de trabajo. Recuerden suscribirse si no están suscritos, vamos a estar lanzando este tipo de contenido con más frecuencia. Recuerden dejarle un like, algún comentario, que eso nos ayuda para llegar a mucha más gente. También las invito a que me conozcan en Instagram y me sigan por allá, que ahí comparto un poco más el día a día del estudio, de los proyectos que estamos realizando. Eso es todo por hoy, nos vemos en el próximo video.